directiva. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 11ª reunión ordinaria de la Comisión de Educación. Solicito a la Secretaría consultar si se dispensa la lectura del acta en mención, toda vez que fue distribuida a sus oficinas de forma digital para observaciones. A la fecha no se ha presentado alguna. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica. Si se aprueba, se dispensa la lectura del proyecto de acta de la 11ª reunión ordinaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Se aprueba la moción para dispensar la lectura del proyecto de acta. Esta discusión del proyecto de acta de la 11ª reunión ordinaria de la Comisión de Educación. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la voz? No habiendo oradores, solicito a la Secretaría ordene sea la plataforma digital para someter a votación el proyecto de acta de la 11ª reunión de la Comisión de Educación en esta Cámara de Diputados. Cabe mencionar que después de lo por APRAV, que no haya podido emitir su voto de esa manera, que puede ser por medio del Zoom y de viva voz. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos. Sí. ¿Ya tenemos audio, verdad, chicos? Bien, sí. Solo de allá arriba, no estamos. Pásate para allá con la Dani por si se le traba el tema del Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Por favor, más los de viva voz ahorita. Elda Castillo de Morena. A favor. Alejandro Gracias, Peña de diputado. Morena, a favor. Marisela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Repito, Alejandro Peña del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Sigue sin escucharse. Ya les. Diputado Alejandro Peña, ¿va a favor, diputado? A favor, ¿A a favor? favor. Órale, por ahí nos vemos. No, yo también, ahí nos vemos. Ok, muy bien. Gracias, diputado Alejandro, se registra. Gracias. María diputada Luisa presidenta. Mendoza Mondragón, del Verde Ecologista en PRO. Sí, muchas gracias. María Luisa, se registra. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. ¿Alguien más que falte de emitir su voto?
30 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. No habiendo oradores, se cierra la votación. Pido a la secretaria dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Aprobada el acta de la 11ª reunión ordinaria de Comisión de Educación por 30 votos a favor. Se remite a la mesa directiva. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de diversos proyectos de dictamen mismos que fueron distribuidos de forma digital y a la fecha no se han presentado comentarios y observaciones a los mismos. En consecuencia, solicito a la Secretaría si se dispensa la lectura de los 8 proyectos de dictamen listados en el orden del día de hoy. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica. Si se aprueba, se dispense la lectura de los 8 proyectos de dictamen del día de hoy. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Se aprueba la moción para dispensar la lectura de los 8 proyectos de dictamen. Con base en lo anterior, solicito a la Secretaría dar lectura al resolutivo de cada dictamen conforme al listado del orden del día. 5.1. Expediente 2098. Se resuelve. Acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de acceso y participación de mujeres a carrera de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? Adelante, diputada Laura Cristina. A ver si ya se escucha. Muchas Sí, gracias. adelante, Muy buenas diputada. tardes a todas y todos. Gracias, presidenta. Quisiera aprovechar justo este dictamen para hacer un comentario general, si me lo permite, en términos de que particularmente el dictamen que contempla la iniciativa que presenta mi compañera Isabel corresponde a un desechamiento, puesto que atiende las materias o planes y programas educativos, y el argumento tanto en este dictamen como en posteriores, como es el de educación financiera, por ejemplo, señalan que no tenemos facultad de intervenir o de modificar en cuanto a planes y programas en la Ley de Educación, que eso corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, también se observan diversos dictámenes en sentido positivo, donde precisamente se incluyen en planes y programas temas que me parece pues acertado, hablar por ejemplo de bienestar animal o de la inclusión de materias o de asignaturas como música y arte, que son temas fundamentales que sabemos que tenemos que pues encauzar por bien de las próximas generaciones, y que además con mucho gusto vamos a acompañar desde Acción Nacional aprobando esos dictámenes. Entonces, nada más quisiera yo saber por qué la diferencia de criterio en cuanto a este dictamen o el de educación financiera o el de inteligencia artificial, que son materias pues que también se perciben necesarias para la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en este mundo vertiginoso, en este mundo competitivo, y donde necesitamos que tengan este acercamiento a diversas asignaturas, y que bajo un criterio diverso se desechan en contravención de los otros que sí se aprueban. Entonces, quisiera yo conocer cuál es el criterio de la comisión respecto a esto, y anunciar pues que saludamos con gusto que se puedan estar incluyendo estos temas como los que se verán en los próximos dictámenes,
para que se consideren dentro de la ley y que no queden sueltos o al contentillo, sino que formen parte de la formación integral de niñas, niños, adolescentes, de los educandos, ¿no? Por supuesto, parte de la capacitación de los maestros y las maestras. Esa sería mi intervención en términos generales respecto a prácticamente los 8 dictámenes. Abarcan 6 de 8, ¿no? Entonces quise aprovechar este momento para evitar después reiteración, si me lo permiten, agradeciendo la atención, Presidenta. Claro que sí, diputada, muchas gracias. Como siempre, vamos a registrar todos los comentarios y decirle que en este expediente las matemáticas y ciencias vienen contenidas ya en el plan también para las mujeres, así es que está legislado en la norma. Esa es la razón. Y conforme vamos pasando, podemos ir discutiendo los demás. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? No habiendo más oradores, solicito a la Secretaría se abra la plataforma digital para someter a votación el presente proyecto hasta por 5 minutos. Después podrán hacerlo de viva voz. Muchas gracias. Por instrucciones de la presidencia, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos. Pero bueno, prácticamente está 4 horas, hoy debe estar 8 horas, sí. Me toca volar a Cihuatanejo. Así igual, y ya es igual las horas son 45 minutos. Sí, pero nada más hay un vuelo. A la una. Sí. Bien. Yo siento más pesada para desdoblada y yo fui la otra. Pero yo siento que porque veníamos pagando la otra. Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Alejandro Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Muy bien, diputado, gracias. Gracias. Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, Verde Ecologista, en PRO. Sí, diputada. Herminia López Santiago, del Grupo Morena, a favor. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. Gracias. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra, ya que este dictamen viene en sentido negativo. Gracias. Marisela Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Sí, gracias. Elda Castillo de Morena, a favor que se deseche. Gracias, diputada. ¿Alguien más? No habiendo más oradores, vamos a cerrar la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado.
Diputada Presidenta, informo que se emitieron 29 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Aprobado el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de acceso y participación de mujeres a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas STEM, suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por 29 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Se remite a la mesa directiva. 5.2. Expediente 2165, 3600, 4045 y 4337. Se resuelve. Acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Francisco Adrián Castillo Morales del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 3 del artículo 18 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Cintia Cuevas Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 26 al artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de inclusión de la materia de inteligencia artificial en los planes de estudios de educación básica, suscrita por la diputada Karina Piceno Navarro del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de alfabetización digital, crítica y prevención de riesgos en entornos virtuales, suscrita por el diputado Fernando Jorge Caso Trenti del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? Diputada Laura Cristina, adelante. Gracias, Presidenta. Nada más para hacer nuevamente valer el comentario que hice previamente en este dictamen, es decir, que se replique si es tan amable. No lo voy a repetir. Gracias. Sí, diputada, se nos pierde su voz. ¿Aquí me escuchan mejor? Ahí se Gracias. Ahí está. Gracias, diputada. Reiterar lo que comenté hace un momento. Usted indicaba algún otro argumento. En este, nuevamente, hago valer lo que antes señalé respecto de la determinación que se ha tomado en torno a el dictamen que en este momento nos ocupa sobre la inclusión en los planes de estudio y programas de estudio de inteligencia artificial y temas científicos. Gracias. Sí, diputada, se registra también de igual manera sus comentarios. ¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la voz? ¿Nadie más? Muy bien, no habiendo más oradores, solicito a la Secretaría ordene se abra la plataforma digital para someter a votación el presente proyecto de dictamen hasta por 5 minutos. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos. ¿Me regalas un minutito? Yo te indico cuando ya cierres la plataforma porque nos estamos tardando nosotros en Moreno un poquito más. Tenemos a marchar un cada cuerpo. ¿Vale? Está muy bien, coño. Gracias.
Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Los diputados que quieran, por favor, de viva voz. Sí, Elda Castillo de Morena, en positivo que se desecha. Gracias. Marisela Zúñiga, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra de que se deseche. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. Alejandro Peña Villa del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sí, diputado. Gracias. María Luisa Mendoza Mondragón. Santiago de Morena, a Ecologista, favor. a favor. Sí, diputada María Luisa, sí, diputada Mirna, las dos. Ya. 29 a favor, 4 en contra, 0 abstención. No habiendo más oradores, se cierra la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado. Diputada Presidenta, se emitieron 29 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Francisco Adrián Castillo Morales del Grupo Parlamentario de Morena. De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 18 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Cintia Cuevas Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena. De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 26 del artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de inclusión de la materia de inteligencia artificial en los planes de estudio de educación básica, suscrita por la diputada Karina Piceno Navarro del Grupo Parlamentario de Morena, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de alfabetización digital crítica y prevención de riesgos en entornos virtuales, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castrotendi del Grupo Parlamentario de Morena, por 29 votos a favor y 4 votos en contra. Se remite a la mesa directiva. 5.3. Expediente 2515 se resuelve. Acuerdo. Se aprueba con modificación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación. Único. Se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera. Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre las bases del respeto a la dignidad y el derecho, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. Para tal fin, el personal docente de los planteles educativos deberán permanecer en las aulas durante los procesos de entrega y recepción de los menores y verificar que cada educando sea entregado únicamente a la persona autorizada, corroborando su identidad mediante una identificación oficial. Párrafo segundo, sin modificaciones. Párrafo tercero, sin modificaciones. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputada Elda. Gracias, presidenta. Nada más hacer un comentario. En la protección y entrega de recepción de menores existe la circular 01 en todas las escuelas a nivel nacional, donde especifica que existen protocolos para la entrega y recepción de los niños desde inicial, preescolar y primaria. Entonces, independientemente de eso, a inicio de ciclo escolar, los padres de familia, cuando se hace la conformación de la asociación, también firman un documento donde toman acuerdos para estos mismos protocolos. Nada más como comentario. Sí, diputada, gracias. Es para armonizar y actualizar la norma. Muchas gracias, diputada, por su comentario. ¿Algún diputado más? Bien, no habiendo más oradores, solicito a la Secretaría se abra la plataforma para someter a votación el presente proyecto de dictamen. Por instrucciones de la presidenta, se ordena abrir la plataforma digital
Para el registro de votación, hasta por 5 minutos. Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Alejandro Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sí, diputado. Elda Castillo de Morena, a favor. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. María Luisa Mendoza Mondragón, Verde Ecologista, en pro. Herminia López Santiago, del Partido Morena, a favor. 33 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. No habiendo más oradores, se cierra la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 31 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 33, perdón. Sí, gracias, secretaria. Aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas de nuestro país. Suscrita por el diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario. 3 votos. Se remite a la mesa directiva. 5.4. Expediente 2731 y 4251. Se resuelve. Acuerdo. Se aprueba con modificación la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 6, párrafo quinto, 18, fracción 10, 52, párrafo primero, 53, párrafo primero, fracción 1, 3 y 4 y 60, párrafo primero y la denominación del capítulo 5 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Sandra Beatriz González Pérez del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación,
suscrita por el diputado José Antonio López Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Artículo 1. Se reforma el párrafo quinto del artículo sexto, se reforma la fracción 10 del artículo 18, se reforma el artículo 52, se reforma el párrafo primero y la fracción 1, 3 y 4 del artículo 53 y se reforma la denominación del capítulo 5 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, la secundaria y la media superior. Párrafo segundo, sin modificaciones. Párrafo tercero, sin modificaciones. Párrafo cuarto, sin modificaciones. Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación, la innovación científica, humanista y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, incluyendo la música como manifestación cultural esencial. Artículo 18. La orientación integral en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del sistema educativo nacional considerará lo siguiente. Del 1 al 9 sin modificaciones. 10. La apreciación y la creación artística, en especial la música, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas. Y 11 sin modificaciones. Capítulo 5. Del fomento de la investigación, las artes, la ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología y las innovaciones. Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo artístico, científico, humanístico, tecnológico y de las innovaciones, considerándolos como elementos fundamentales de la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de las investigaciones científicas para el beneficio social. Párrafo segundo, sin modificaciones. Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las regiones del país el desarrollo de la investigación, las artes, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación de conformidad con los siguientes. 1. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de las artes, la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación de todos los niveles de educación. 2. Sin modificaciones. 3. Creación de programas de difusión para impulsar la participación en el interés de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el fomento de las artes, ciencias, las humanidades, la tecnología y la innovación. Y 9. Impulso de políticas y programas para fortalecer la participación de las instituciones públicas de educación superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las humanidades, las artes, la tecnología y la innovación y aseguren su vinculación creciente con la solución de los problemas y necesidades nacionales, regionales y locales. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? Diputado Toño López, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo acudo a esta comisión con respeto, pues siento que cada uno de ustedes tiene experiencia en este tema tan primordial y elemental, la educación. Para los que tenemos bebés en casa, si algún día se acuerdan de sus hijos o tienen nietos, ven que los bebés cuando ven colores, texturas, formas, empiezan a despertar su proceso cognitivo y son los primeros 5 o 6 años que es que el ser humano empieza a desarrollar el cerebro en el 80% de su tamaño. Bueno, pues con base en esto yo les quiero decir que junto con un grupo de trabajo desarrollamos esta iniciativa para incluir y reconocer a las artes en nuestro sistema educativo. Si bien el artículo 3 lo contemplaba la
no estaba armonizado finalmente en sus leyes secundarias. Por eso es que hoy damos un paso firme, porque realmente ya va a estar de manera clara y estructurada para que sea hoy un poco obligatorio. Les quiero decir que sobre todo la música mejora la memoria, el lenguaje, la atención, el razonamiento matemático, científico, fortalece la autoestima, regula las emociones y sobre todo lo que hoy demanda nuestra sociedad, reduce la violencia y los comportamientos violentos. Por eso que los niños tengan acceso a las artes desde épocas tempranas hacen que sean humanos más sensibles y eso es lo que buscamos. Pongo a su consideración esta iniciativa, que es una iniciativa que no nada más modifica fracciones, artículos o capítulos, sino que fortalece nuestro sistema educativo y sobre todo el valor de nuestros niños. Gracias a Norma, gracias a Pablo y gracias al equipo de trabajo por esto. Muchas gracias, diputado Toño. Te felicitamos por tu iniciativa. Saludos, paisano. Gracias, paisano. Muchas gracias. No sé si alguien más gusta hacer uso de la palabra. No habiendo más oradores, pido por favor a la secretaria ordene se abra la plataforma para someter a votación el proyecto de dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de la votación hasta por 5 minutos. Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Sí, diputado. Sí. Gracias. Herminio López Santiago, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. María Luisa Mendoza Mondragón, Verde Ecologista, en pro. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Elda Castillo Quintana de Morena, a favor. Muy bien. No habiendo más oradores, se cierra la votación y pido a la secretaría dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6º, párrafo 5º, 18, fracción 10,
52 párrafo primero, 53 párrafo primero, fracciones 1, 3 y 4 y 60 párrafo primero. Y la denominación del capítulo quinto de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Sandra Beatriz González Pérez del Grupo Parlamentario de Morena y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado José Antonio López Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por 34 votos. Muchas felicidades, diputado. Estamos muy contentos todos y todas con la aprobación de esta iniciativa. En la educación siempre queremos ver mejorar, obviamente, a nuestros niños. Creemos en estas herramientas maravillosas para que los niños y los jóvenes crezcan felices y que se encaucen positivamente y dejen atrás vicios que ya no queremos ver en nuestro país. Así es que estas son herramientas, como te digo, maravillosas para la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Muchas felicidades, Toño, paisano. Un abrazo fuerte. Felicidades. 34 votos a favor. Se remite a la mesa directiva. 5.5. Expediente 2828 y 3765 se resuelven. Acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 13 del artículo 7 y adiciona el segundo párrafo de la fracción 13 del artículo 7 y la fracción 11, recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 17 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Y el decreto por el que se reforma la fracción 13 del artículo 7, la fracción 5 y 6 del artículo 17, y se adiciona una fracción 7 del artículo 17, todos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, suscrita por las diputadas y diputados locales Héctor Julia Morales Rivera, Claudia Gabriela Caballero Chávez, Mario Alejandro Soto, Sandra Elizabeth Pamanes Ortiz, Berta Alicia Garza, Tomás Roberto Montoya Díaz y Javier Caballero Gaona, del Honorable Congreso de Nuevo León. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? Diputada Anita, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Me da mucho gusto ver aquí en la honorable Cámara de Diputados una iniciativa que viene promovida desde mi ciudad natal y desde mi estado natal de Nuevo León, donde ya tuve la oportunidad de ser diputada local en la legislatura pasada. Y veo aquí nombres de compañeros a quienes respeto mucho, admiro mucho, al igual que ustedes que se encuentran acá en la comisión, tanto Javier Caballero Gaona como el compañero Héctor Morales, ambos diputados en Nuevo León, pero me llama mucho la atención que llega esta iniciativa donde no solamente es del PRI, es una iniciativa que se está promoviendo por parte del PRI, por parte del PAN, por parte de Morena, por parte de MC también. Eso quiere decir que hubo un consenso allá en Nuevo León donde estuvieron de acuerdo en que fuera esta propuesta enviada hacia nuestra honorable Cámara de Diputados. Siento que es un tema muy noble, pero también muy necesario, presidente, el tema de la educación en otras lenguas, por decirlo de una manera, al igual que mencionando el tema de la lengua indígena. Creo que es básico. Me gustaría compartirle que allá en Nuevo León hemos promovido el tema también de esta lengua, por ejemplo, para el tema del sistema de salud. ¿Cuánta gente no llega a lo mejor a querer una consulta o a querer accesar a un tema de salud, pero por el tema de la lengua, sí, su lengua natal no tiene la oportunidad de poder acceder a esto? Entonces, si esto lo llevamos a educación, creo que es materia bastante importante. Sin embargo, este dictamen viene en sentido en contra, obviamente en sentido negativo, será desechado. Y bueno, nada más quería mostrar que en lo personal creo que es importante, a pesar de que estuve leyendo el dictamen y veo que se menciona que esto ya existe, ya está planteado en la ley, y nada más me gustaría de nueva cuenta reforzar lo que hicimos o lo que platicamos con el mismo secretario de Educación, presidente, cuando ahora que tuvimos una reunión, creo que muy fructífera, ahora que nos recibió
ahí en la Secretaría de Educación, donde él decía, bueno, si es algo que ya existe, veamos cómo puede ser pues para que avance y realmente se pueda mejorar y que no simplemente digamos, oye, ya existe y lo desechemos. Solamente quería hacer este comentario y reconociendo también el trabajo de mis compañeros legisladores de Nuevo León. Repito, me da mucho gusto verlo por acá. Me encantaría que fuera en sentido positivo. Entonces, nada más como que pues también para darle seguimiento, Presidenta, a lo que platicamos en la reunión tan fructífera que tuvimos con el secretario de Educación. ¿Es cuánto? Sí, diputada, muchas gracias. Tiene razón y también, pues sí, comentarte que efectivamente ya existe en la norma y esa es la razón por la que se desecha. Se van a ir encontrando caminos para que más adelante otras iniciativas podamos adecuarlas. No todas van a pasar, obviamente, pero vamos a adecuar para que algunas, aunque ya existan, se puedan modificar o puedan entrar dentro de la norma. Muchas gracias, diputada, por sus observaciones y por sus comentarios. ¿Hay alguien más que quiera? Yo, Presidenta, si se puede. Diputada Lilia Olivares, adelante, por favor, diputada. Gracias, Presidenta. Pues yo la verdad es que sí, estoy muy molesta porque prácticamente todos los días platico con los maestros de la comunidad Prioni y es muy lamentable cómo ellos nos cuentan qué es lo que viven día a día. Si ustedes me dicen que esto ya es lo que existe, pues bueno, lamentablemente los maestros no lo viven, no son reconocidos, no son personas que puedan ingresar a sus reuniones porque justo ellos tienen otro método de su contratación. No sé si en este momento, para que quede asentado también en el acta, usted me podría definir en qué área o en qué artículos ellos pudieran refrendar el apoyo que se les da dentro de la ley, porque si bien ustedes lo mencionan en el dictamen que se va a someter a aprobación o desecho de la comisión, pues lamentablemente cuando yo platico con ellos, si han tenido algún acercamiento, si han tenido algún avance, es un tema que traemos desde que inició esta legislatura, con más ya de un año, y yo no he podido resolverles ni un test, porque ustedes me dicen que ya está avanzado y cuando el día a día que ellos tienen es muy diferente. Si me pudiera iluminar, Presidenta, se lo agradecería. Sí, diputada, mire, la oímos, la escuchamos, ahora sí que a media se va cortando, pero le vamos a enviar toda la información, por favor, a su oficina y va a quedar asentado todos sus comentarios. ¿Usted no lo pudiera comentar en este momento, Presidenta? Estamos... Porque me comentan que en el dictamen ya está, pero usted lo pudiera comentar y Sí, ya explicar. está en el dictamen, efectivamente. Pero lo pudiera comentar en este momento para darles alguna respuesta y que los maestros puedan ver esta comisión y que tengan a bien el conocimiento que usted nos comenta. Sí, diputada, diputadas, diputados, muy buena tarde. Con todo gusto, diputada. Como tú lo sabes y está en el dictamen que fue distribuido a las oficinas de todos ustedes, se encuentra en la fracción tercera, artículo tercero. Disculpa, Presidenta, quisiera nada más preguntar si usted autoriza al secretario técnico a que hable cuando la pregunta fue directamente para usted. Bueno, aquí lo pasamos, entonces pásamelo a mí, por favor. Se fue enviado a sus oficinas el día... está en la fracción tercera del artículo tercero de la ley referida a de la Ley General de Educación. ¿O podría leer, por favor, a qué fracción se refiere? De su reglamento interior establecido en la Dirección General de Formación Continua a docentes directivos en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica y de Educación Media Superior y las demás unidades administrativas. Ahí se contiene todo, diputada. Ok, no hacen un apartado de la en Ley General de específico. Educación establece que la presente ley de la Ley General de Maestras y Maestros establece que la presente ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales en un proceso educativo y es reglamentario de los párrafos 7º y 8º del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que contienen son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Ok, nada más para que quede, Presidenta, claro. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se le haga un reconocimiento a los docentes de lengua de otros idiomas
y ese artículo que usted menciona no hace mención a nadie de esos maestros. Ellos son contratados como externos, sin seguridad social y sin una carrera profesional que les permita crecer dentro del magisterio. Nada más lo dejo sentado en el acta. Muchas Diputada. gracias, presidenta, por darle No, lectura. al contrario, Sin gracias a embargo, usted. sí quería dejarlo claro a todos los maestros y maestras que seguramente van a ver esta comisión porque le están dando seguimiento a esta iniciativa de que lo que usted propone que se deseche no se contempla como la iniciativa que presentamos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Se asienta en el acta. ¿Alguien más que quiera tomar el uso de la voz? Por favor, diputada Mena, adelante. Quiero dar una aportación sobre el tema de la educación bilingüe en lenguas originarias. Bueno, esto no es nuevo, tal vez en otros estados no existe, pero en el estado de Oaxaca estaba, bueno, un nivel de educación que se le llamaba educación bilingüe. Y llegó un momento que lo desaparecieron y quisieron convertirlo en un solo nivel de educación de primaria general. Pero los maestros de educación bilingüe protestaron por ese tema, porque eso también es un reclamo de los pueblos originarios. En la consulta que se dio en el 2019 a nivel nacional, todos los representantes de los pueblos originarios a nivel nacional pidieron que se contemplara la educación bilingüe en sus lenguas originarias y que los docentes fueran contratados de cada uno de los pueblos originarios que existen a nivel nacional para que impartieran la educación en su lengua originaria. ¿Por qué? Porque ellos veían el peligro de la desaparición de sus lenguas, la cultura, sobre todo. Entonces, un joven de un pueblo originario con preparación académica para la docencia, pues él tiene todo el conocimiento de su cultura, la lengua originaria. Entonces, para que no desaparezca la lengua, ellos pidieron más bien, se estableció como un acuerdo en esa asamblea que hubo a nivel nacional, fue de una semana aquí en la Ciudad de México. Entonces pidieron que se diera la educación bilingüe desde el nivel de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato hasta universitario. Entonces, eso creo que está latente, por eso se reconoció los derechos de los pueblos indígenas. Aquí lo que debería hacer la SEP es reconocerlo y establecerlo, mantenerlo como educación bilingüe para los pueblos originarios, porque sí es muy fortalecedor ese nivel de educación. En algunos pueblos la gente no comprende mucho el español, aunque lo hablen, pero no hay comprensión. Entonces se mejora la comprensión con el uso de la lengua originaria de las comunidades donde están los maestros que dominan la lengua de cierta comunidad, pues ellos aportan mucho. Y entonces yo creo que eso se debe mantener. Y desde aquí debemos impulsar que se reconozca la educación bilingüe y sean contratados jóvenes que tengan el perfil docente para impartir la educación en ese nivel. Es todo. Gracias. Sí, diputada, gracias. Miren, les recuerdo que está en trabajos el tema de UCICAM. Entonces también eso está un poco detenido porque se va a consulta en todo el país y ustedes lo saben, escuela por escuela. De ahí tendremos que encajar todos estos temas de PRONIS y todos estos temas de bilingües en lenguas originarias que seguramente vendrán, pero pues estamos en proceso. Entonces yo considero que esperar a ver los resultados de todas las consultas que se están haciendo escuela por escuela, ustedes lo saben muy bien, y sobre eso se va a construir, no se va a reformar, se va a construir un nuevo programa para maestras y maestros, en donde ahí sí vamos a poder todas y todos juntos como comisión discutir el proyecto que nos envíe SEP y poder hacer encajar todos estos temas que no desconozco, diputada, los temas de PRONI, ni los temas de los maestros bilingües, ni mucho menos. Sin embargo, creo que tenemos que esperar
a todas estas consultas, diputada, y pues. sobre de eso aportar para hacer una buena construcción de un proyecto de ley. Sí, yo Presidenta, creo que tenemos que fortalecerlo, porque ya es un acuerdo que está sustentado en la reforma al artículo 2 constitucional, no es nuevo y también está establecido pues en ese derecho de los pueblos originarios y ya se reconoció. Sí. Entonces, es desconocido para quienes no han trabajado en este nivel. Yo soy maestra bilingüe y sé que no es difícil. Sé por experiencia académica que los niños salen muy fortalecidos, hablándoles en su propia lengua, dándoles clases en su propia lengua. El detalle aquí es que deben ser docentes que dominen la lengua de las comunidades donde sean adscritos, porque eso es lo que ayuda al maestro, pues si es un maestro que no habla la lengua en cierta comunidad, de cierta comunidad, pues no va a poder impartir esa educación bilingüe. Entonces, sí es difícil impulsarlo, pero pues yo pienso que tener que fortalecerlo es tarea de nosotros impulsarlo desde el Poder Legislativo, que se mantenga y se siga preparando a los maestros que tengan ese nivel. Anteriormente había gente que nos daba clases a los maestros bilingües para enseñar en la lengua materna y es muy fortalecedor, maestro. Sí, Bastante, y absorbe todas las asignaturas, desde matemáticas, español, artística, educación artística, lo que proponía el compañero hace rato, todo eso entra y es muy bonito. Yo sé que funciona y es muy válida la aportación que hacen los compañeros. Claro Muchas que sí, gracias. gracias, diputada. Diputada Olivares. Sí, presidente, ya nada más para cerrar ahorita con los comentarios que realizan acerca de que existe y que además vamos a seguir fortaleciendo. Y nada más quisiera que a lo mejor no va a ser en esta reunión, pero si usted pudiera darnos información también de cuándo sería, porque de verdad tengo más de un año hablando con maestros y ustedes también de diferentes áreas que fortalecer y que son los que nos dan las herramientas para traer iniciativas y demás proyectos a esta comisión. Pero si ustedes tienen un plan de trabajo, si nosotros podemos apoyar para informarles a los demás maestros que están sufriendo con esta falta de atención, de verdad, presidenta, se lo agradecería bastante que nos hiciera llegar la información, porque aunque ahorita menciona que usted no desconoce el tema de Prony, pues sí, pero al final, ¿qué les decimos? O sea, ahorita ha habido reuniones y tampoco se les ha invitado y tampoco se han tomado en cuenta, ni tienen seguro social, ni tienen una base, ni han tenido estas prestaciones. Entonces, nada más aquí lo dejo en la mesa, presidenta, a ver si podemos trabajar al menos y que no nos pase otro año más de la legislatura y no poderles dar alguna respuesta. Gracias. Sí, mire, diputada, le vamos a mandar por medio del secretario técnico toda la información, invitarla a una reunión con los PRONIs. He tenido varias reuniones con ellos, así también como maestros de ATPs que están en una situación similar. Y sin embargo, pues yo les pido que tengamos esta paciencia por el nuevo proyecto que viene, en el cual esperamos estén incluidos. He platicado muchas veces, de verdad, diputada, y la próxima vez que vengan maestros de Prony, por favor, invitar a la diputada Olivares para que nos acompañe en las reuniones y vea que estamos atentos a todas y a todos ellos, diputada. Sin embargo, tenemos que esperar el proyecto, el nuevo proyecto de maestras y maestros, el cual va a derogar a Lucicam. Por favor, diputada. Bueno, creo que se perdió por ahí la comunicación. Le pido por favor a la diputada secretaria. Yo sigo de conectada, la plataforma. solamente tomé nota de lo que comentó presidenta. Gracias. Sí, gracias, diputada. Por favor, secretaria, adelante. Por instrucciones de la presidenta, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de su votación hasta por 5 minutos. María de los Ángeles Ballesteros, a favor.
Subía, por favor. Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Alejandro Peña del Grupo Parlamentario de Morena, a favor, diputada. Presidenta, diputado. Sí, diputado, gracias. Muchas gracias. María Luisa Mendoza Mondragón, Partido Verde Ecologista en PRO. Gracias, diputada. Elda Castillo de Morena, a favor de que se deseche. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra de que se deseche. Herminia López Santiago, del Grupo Morena, a favor. 7 a favor, 8 en contra, 0 abstención. Se cierra la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado. Diputada Presidenta, se emitieron 27 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. Aprobado el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma en el párrafo primero la fracción 13 del artículo 7 y se adiciona en el segundo párrafo de la fracción 13 del artículo 7 y la fracción 6, recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 17 de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y del decreto por el que se reforma la fracción 13 del artículo 7, la fracción 5 y 6 del artículo 17, se adiciona una fracción séptima al artículo 17, todos de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, suscrita por las diputadas y diputados Héctor Julián Morales Rivera, Claudia Gabriela Caballero Chávez, Mario Alejandro Soto Esquer, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Berta Alicia Garza Elizondo, Tomás Roberto Montoya y Javier Díaz Caballero del Honorable Congreso de Nuevo León, por 27 votos a favor, 8 en contra. Se remite a la mesa directiva. 6.6. Expediente 3842. Se resuelve. Acuerdo primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 25 del artículo 30 de la Ley General de Educación
suscrita por la diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la voz? Adelante, diputada Anita, adelante. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta, con su permiso y también con mis compañeras y compañeros que nos acompañan en comisión. Me gustaría además mencionar, diputada presidenta, que esta es una iniciativa que presenta una compañera de su servidora del grupo parlamentario del PRI, Abigail Arredondo, donde la diputada solicita que haya una coordinación tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Salud en materia de información las escuelas sobre todo de los ritmos de luchas. de donación de Por favor, si pueden cerrar sus micros en el Zoom, por favor, compañeros, porque los escuchamos. Por favor, cierren sus micros. Adelante, diputada, disculpa. Gracias, diputada presidenta. Continúo. La propuesta de la diputada Abigail Arredondo es que se pueda implementar a nivel educativo en coordinación tanto con la Secretaría de Salud como con la Secretaría de Educación Pública, información en materia de donación de órganos en los planteles educativos. Entiendo que la resolución que hay en este dictamen, estaba atenta también de la información que como comisión y desde la Secretaría Técnica se nos brinda, mencionan que esto ya está en la ley. Sin embargo, me gustaría que hacer un hincapié, diputada presidenta, compañeras, compañeros, que creo que muchas veces nos ha tocado sacar temas en comisión donde entendemos que ya están plasmados en la ley, pero a la hora del día a día no vemos que se implementen. Me ha tocado a mí en materia de prevención, por ejemplo, presidenta. En este es otra cuestión, porque es de información o de promoción, de promover que se pueda, que a lo mejor nuestras niñas, niños y adolescentes y los mismos jóvenes que estudian en sus carreras preparatorias y demás, tengan la información de lo valioso que es el tema del trasplante de órganos, que en muchas ocasiones pudiera parecer algo muy simple, pero pues realmente lo promovemos en esta Cámara. Tenemos el día también de la donación de órganos y creo que si desde las pequeñas, por decirlo de una manera, generaciones empiezan a tener también esta cultura de la donación de órganos, podríamos salvar muchas vidas. Repito, presidente, entiendo que ya está en la ley, como usted bien lo comenta, pero me gustaría que hiciéramos algún esfuerzo o alguna recomendación de su parte para que esto realmente se implemente, porque muchas veces está en el papel, pero no se ve un avance ya en los planteles educativos donde se cumpla o que realmente se le dé seguimiento a esta situación. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, gracias, diputada. Es un tema más de implementación que de legislar, de la legislación, porque ya está legislada. Entonces, tendríamos que ver la forma de cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo, las políticas públicas y la ejecución, ¿verdad, diputada? Pero con mucho gusto lo podríamos platicar y ver qué podemos hacer al respecto. Es un tema muy importante, además, y no es que lo desechemos como tal, como bien lo dijo usted, es un tema de que ya está legislado. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Muy bien, no habiendo oradores, pido a la Secretaría ordene se abra la plataforma. Por instrucción de la Presidenta, presidenta. también, nomás para preguntar, ¿para esto tenemos fecha de cuándo se tiene previsto ver esta? ¿Previsto ver qué? Previsto ver qué, diputada. Es que Perdón. le comenta la diputada Anita que también lo vamos a ver, pero no nos dice cuándo. Bueno, ponemos una fecha próxima, lo Bueno. coordinamos. Si te parece, diputada Olivares, lo coordinamos también con CEP y tenemos una mesa de trabajo, todas y todos. Gracias. Se anota, por favor, que se registre el tema. Por instrucciones de la presidencia, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de la votación hasta por 5 minutos.
¿Sabes qué le estoy diciendo yo a la compañera? Que no es que no tiene claro eso, ya está. Ya para que no esté alguien sumado de educación universal. Tengo que tener Cierres a la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. Alejandro Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Gracias, diputado. María Luisa Mendoza Mondragón, Partido Verde Ecologista, en pro. Gracias, diputado. Elda Castillo de Morena, a favor que se deseche. Gracias. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra de que se deseche esta propuesta. María de los Ángeles Ballesteros, a favor. Herminia López Santiago, del Grupo Morena, a favor. 6 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Se cierra la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 26 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 25 del artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 26 votos a favor y 6 en contra. Se remite a la mesa directiva. 5.7. Expediente 4106, 4163, 4164. Se resuelve. Acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 10 al artículo 45 de la Ley General de Educación en materia de educación fiscal y financiera, suscrita por la diputada María Teresa Ali Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación para incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de estudios de la educación secundaria, media superior y superior, suscrita por el diputado Arturo Ávila Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera, suscrita por el diputado Raimundo Vázquez Conchas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, archívese los expedientes como asunto total y definitivamente concluidos. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? ¿En Zoom tampoco?
Muy bien, no habiendo oradores, solicito a la Secretaría ordene se abra la plataforma digital para someter a votación el presente proyecto. Por instrucciones de la presidenta, se ordena abrir la plataforma digital para el registro de la votación hasta por 5 minutos. Sí, 5 minutitos. Ya. Muchísimos entrega los otros por ahí. Encargamos. En educación no hay presentado. No. Bueno, revisión. Ahí no, estamos protegiendo los derechos. Es Como prevención. Ajá, a nivel de prevención del delito. hay quien hace la revisión. Oh, el maestro. No, los maestros estamos protegiendo. Está bueno. Sí. Sí. Cierres en la plataforma digital para que Alejandro Peña, del Grupo Ballesteros, Parlamentario de Morena, a favor, Presidenta. Sí, Diputada Presidenta. Alejandro. Gracias. María Luisa Mendoza Mondragón, Verde Ecologista en PRO. Sí, diputada. Elda Castillo de Morena, a favor de que se deseche. Diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra de que se deseche este dictamen. Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. 28 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. No habiendo más oradores, se cierra la votación y pido a la Secretaría dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 28 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima al artículo 45 de la Ley General de Educación en materia de educación fiscal y financiera, suscrita por la diputada María Teresa Ili Díaz, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación para incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior, suscrita por el diputado Arturo Ávila Anaya, integrante del Grupo de Morena, y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de educación financiera, suscrita por el diputado Raimundo Vázquez Conchas, integrantes del Grupo de Morena, por 28 votos a favor y 6 en contra. Se remite a la mesa directiva. 5.8. Expedientes 4249, 2022, 3233, 3653 y 4311. Se resuelve. Acuerdo.
Se aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 16 del artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de planes y programas de estudios suscritas por las y los diputados Reginaldo Sandoval Flores, José Antonio López Ruiz, Ana Luisa del Muro García, Irma Jordán Garay, Luis Fernando Vilchis Contreras, José Luis Telles Marín, Ricardo Sóstenes Mejía, José Alejandro Aguilar, Gerardo Olivares Mejía, Carlos Morelos Rodríguez, Magdalena del Socorro Núñez, Jesús Roberto Correal, Luis Armando Díaz, Gracie Miriam, Ana Karina Rojos Pimentel, Adrián González, Olga Lidia Hernández, Margarita García García, Diana Castillos Gavino, Jesús Fernando García Hernández, Francisco Amadeo Espinosa, José Gloria López, Ramón Ángel Flores Robles, Marta Araceli Cruz, José Luis Montalvo Luna, María Isidra de la Luz, Santiago Pineda, Santiago González Soto, Lidia Aguilar Gil, José Luis Sánchez González, Vanessa López Carrillo, Javier Vázquez Calixto, Luis Enrique Martínez, Francisco Javier, Diana Karina Barreras, Brigidio Ramírez Moreno, Mari Carmen Bernal Martínez, Emilio Manzanilla Telles, Olga Juliana Elizondo, Jorge Armando Ortiz, Rosalía León Rosas, Pedro Vázquez González, Patricia Galindo Alarcón, José Alejandro López, Maribel Martínez Ruiz, Roberto Armando, José Alberto Benavides, Nora Jessica Merino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y la diputada Celeste Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de bienestar animal, suscrita por el diputado Sergio Gil, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de protección y bienestar animal, suscrita por la diputada Adasa Saraí Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 26 del artículo 30 de la Ley General de Educación, recorriéndose en su orden la actual fracción 25 para quedar como fracción 26 de la Ley General de Educación en materia de respeto y cuidado de la protección de los animales, suscrita por la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción 25, recorriéndose los subsecuentes del artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena. Único. Se reforma la fracción 16 del artículo 30 de la Ley General de Educación para quedar como siguiente. Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudios de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios de acuerdo al tipo y nivel educativo serán, entre otros, los siguientes. Del 1 al 15 sin modificaciones. 16. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el bienestar animal, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático, así como la generación de conciencias para la valoración del manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protección ambiental y los animales. Del 17 al 25 sin modificaciones. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la voz? Adelante, diputada Elda. Gracias, presidenta. Aquí el único detalle que yo veo que este tema se encuentra incorporado en el artículo 3 de la Constitución tras la reciente reforma en materia de protección animal del 2024.
El modelo educativo de la nueva escuela mexicana incluye la formación ética, humanista, ambiental y comunitaria. La reforma legal no aporta un contenido nuevo, sino que duplica las obligaciones ya vigentes, interfiere en la facultad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública para definir planes y programas de estudio, generando riesgos de su regulación y rigidez curricular. La nueva escuela mexicana ya contempla educación ambiental, ética y social e incluye un trato digno a los seres vivos. Este modelo educativo incluye el enfoque de la ciudadanía global y ambiental, una formación ética de corresponsabilidad, empatía y cultura de paz, un respeto a la biodiversidad y a todos los seres vivos como partes del entorno, una comunidad escolar con valores de solidaridad y cuidado del ambiente. Uno de sus pilares del perfil de egreso, es respetar la naturaleza y todos los seres vivos con los que comparte el entorno. Entonces, yo creo que, pues con todo respeto, Presidenta, que cuando se hacen este tipo de iniciativas, no es que estén mal, pero como bien dicen, no hay que recargar el currículo de los maestros en una experiencia personal. Cuando llegaban dictámenes, yo era maestra, bueno, nunca dejo de ser, y llegaban los acuerdos que los diputados hacían, decía yo, ¿cómo me gustaría ser diputada para decirle que se pongan en los zapatos de los maestros? Todo nos lo recargan a nosotros y es mucha la carga administrativa que tenemos y quieren que hagamos todo, ¿no? Con un poco sueldo. Ahorita están mejores pagados definitivamente gracias al nuevo gobierno que tenemos, pero todo quedaba en el cargo de los maestros. Entonces, yo creo que habría que revisar la nueva escuela mexicana para hacer las iniciativas con todo el respeto, porque es una de las mejores currículas que ahorita podemos tener y es una de las, pues, que será un programa sumamente completo, con una visión sumamente integral, que dejamos de un lado las competencias de nuestros alumnos para ser creativos, con proyectos y adecuados en las regiones. Entonces, pues nada más es mi aportación para... Sí, diputada. Muchas sí, gracias, y presidenta. efectivamente es un tema de armonización de la ley. Ese es el tema, más que otra cosa. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Solicito a la Secretaría ordene se abra la plataforma digital para someter a votación el presente proyecto. Por instrucciones de la presidencia se ordena abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por 5 minutos. Bueno, ya es la última votación. Ya. Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. ¿Quién nos echa? A su gobernador que le dé pizza, ¿no?
Ciérrese la plataforma digital para recoger la votación de viva voz. María de los Ángeles Alejandro Peña Vallesteros, Villa, por del favor. Grupo Parlamentario de Morena, a favor, diputada presidenta. Sí, diputado, se anota. Gracias. María Luisa Mendoza Mondragón, Partido Verde, en pro. Sí, diputada. Elda Castillo de Morena, a favor. Diputada Ana Isabel González González del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Presidenta, 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad. No habiendo más oradores, se cierra la votación y pido a la secretaria dar cuenta del resultado. Diputada presidenta, se emitieron 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 16 del artículo 30 de la Ley General de Educación en materia de planes y programas de estudios, suscrita por diputadas y diputados del Partido del Trabajo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de bienestar animal, suscrita por el diputado Sergio Gil Rullán de Movimiento Ciudadano, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de protección y bienestar animal, suscrita por la diputada Daza Saraí Vázquez de Morena, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción 26 al artículo 30 de la Ley General de Educación, recorriéndose en su orden la actual fracción 25 para quedar como 26 de la Ley General de Educación en materia de respeto y cuidado de la protección de los animales, suscrita por la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez de Morena y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 25, recorriéndose los subsecuentes del artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María de los Ángeles Ballesteros García de Morena, por 33 votos a favor. El siguiente punto del orden del día se remite a mesa directiva. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? Diputada Elda. La diputada Elda, adelante, diputada. Sí. No, nada más una aportación, presidenta. Muchas gracias. Me gustaría que cuando se discutieran los dictámenes, pues se sometieran así como ahorita, ¿no? A discusión para que pudiéramos tener claridad en la postura que vamos a tomar, porque pues sí, estaría bien que, así como creo que lo comentó hace rato una diputada, ¿no? Para que podamos dar nuestros argumentos y poder defender algo que nosotros vemos como obvio, ¿no? O si en dado caso, pues que así como ahorita, si es de armonización, pues no pasa nada, ¿sí? Porque yo siento que es obviedad, o sea, es duplicidad cuando ya está por encima la ley. Gracias. Sí, diputada, se les envían todos los dictámenes a sus oficinas previamente, ¿eh? Sí, Siempre en tiempo y forma deben de estar sus dictámenes y cualquier duda que ustedes tienen nos los hacen saber a través de sus asesores o ustedes mismos para que podamos irlo solventando antes de cada reunión. Ok. Y con mucho gusto. Y sí le agradezco, diputada presidenta, porque sí es verdad, siempre llegan a tiempo los dictámenes, no hay ningún problema. Y así será, diputada, es nuestro Muchas trabajo. gracias por eso y Sí. otra vez vuelvo a pedir que no se empalmen las comisiones. Gracias. Sí, fíjese que tiene usted razón, tenemos que ver en Jucopo, yo me imagino, porque cuando yo pido que se haga la reunión de comisión a las 5, no sé qué otras comisiones están. Entonces, bueno, es una cuestión, yo creo que hay de organización, ¿verdad? Vamos a pedirlo con mucho gusto y gracias, diputada, por su observación. Si no hay más
quien tome la palabra. Rápidamente quiero darles las gracias por este año transcurrido juntos y juntas. Agradecerles a todas y a todos por sus aportaciones. Son muy importantes sus observaciones, aclaraciones, los diálogos que hemos tenido, porque eso enriquece siempre a la Comisión de Educación. Créanme que siempre estoy en pro de todas y todos los maestros, los alumnos, toda la comunidad educativa, decirles, informarles que recibimos en la Comisión de Educación absolutamente a todos, sindicatos, maestros, maestras, de cualquier grupo que vengan, y siempre han sido atendidos. Tratamos de que pues sean beneficiados todas y todos los maestros, todas y todos los alumnos. Estamos en constante coordinación con la SEP y tratando siempre de ver por ellas y por ellos, porque es nuestro trabajo y así lo veo con suma responsabilidad. Así es que por eso agradecemos mucho todos los comentarios. Vamos a seguir trabajando a favor, y como lo dijo la diputada Anita hace ratito, vamos a ver cómo sí y cómo no en algunas materias. Algunas materias pues son imposibles de pasar y vamos a ir trabajando. Yo creo que vienen cosas muy buenas en el 26 para la educación. Sabemos de los bachilleratos, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le está poniendo mucho énfasis al tema de media superior, y traemos también el tema de la abrogación del UCICAM para hacer un buen programa para las maestras y los maestros, que esperemos que sea de beneficio para la gran mayoría. Es imposible estar bien con la totalidad, pero sí con la gran mayoría. Así es que, compañeras y compañeros, estoy muy agradecida con ustedes porque siempre hemos transitado juntos en respeto, que es muy importante tratarnos con el respeto debido. Como les he dicho siempre, aquí no se ven colores, ni mucho menos vemos por la educación en el país, y así creo que tenemos que mantenernos durante el tiempo que siga transcurriendo. Les deseo lo mejor a todas y a todos, de verdad, de corazón, que en sus hogares haya paz, haya armonía, haya felicidad, que reconozcamos que son tiempos de perdonar, de pedir perdón y de perdonarnos para poder empezar un gran año lleno de armonía, de alegría, en paz con nosotros mismos, y poder servirle a nuestra nación, que por eso estamos aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y feliz año.